Gracias Dios por la libertad que nos da, Señor. Mis hermanas, les animo para que continuemos escuchando y aprendiendo cada vez más. Les bendecimos. Buenos días, amadas y bendecidas mujeres. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a estudiar un nuevo tema que edificará nuestras vidas y nos hará crecer en el conocimiento de la verdad. Pero antes, vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Acompáñenme, por favor, a orar. Señor Dios, Padre Santo, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad. Un viernes más, Señor, para estudiar tu palabra, un tema específico que traes para hoy, Señor. Gracias, Señor, por ser tan amoroso y compasivo con nosotras, Dios. Te pedimos que nos guíes en este tiempo y que tu santa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para poner tu palabra, Señor, por obra en nuestras vidas, Señor. Para que, Señor, estemos cada día agarradas de tu mano, Señor, caminando contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en todo momento, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir en dependencia absoluta de ti, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado, Señor, a través de todos los estudios que hemos hecho. Y en esta mañana te pido, Señor, por este nuevo estudio, para que tú reveles en nuestras vidas lo que tú ya tienes para nosotros, Dios. Gracias te doy, Señor. Sensibiliza nuestro corazón para hacer tu voluntad, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mujeres, el tema que vamos a estudiar es la libertad del creyente, basado en Gálatas 5:1, 13 al 15. En todos los tiempos se ha escuchado gritos y voces de liberación de hombres, de mujeres y niños que exigen más y más libertad, más y más liberación. Siempre el ser humano anda buscando ser libre en todo. La libertad suele definirse como la posibilidad de escoger cualquier camino sin coacciones externas. A nadie le gusta ser coaccionado para tomar decisiones. Cada uno elige a qué lado quiere estar sin presión alguna, de manera que cada quien elige cómo quiere vivir su vida. Tenemos un libre albedrío y eso es lo primero que sacamos a relucir, ¿sí? Pero tenemos completa libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero aún somos responsables del resultado de nuestras decisiones. No se nos olvide que somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. A veces queremos tomar acciones, pero sin tener resultados negativos o que nos recuerden los resultados de nuestras acciones. El ser humano reclama derechos personales, desafiando las autoridades y resistiéndose a las normas. Como lo hacían los israelitas en los días de los jueces, la gente quería hacer lo que bien le parecía ante sus propios ojos. En Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues esto no es raro escucharlo también en estos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos queremos ser gobernados a nuestra manera, pero no queremos someternos a los gobiernos, ni ser gobernados por nadie, ni dirigidos por nadie. Y todo esto nos esclaviza, porque esclaviza nuestra vida porque nos lleva al pecado. En Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vemos aquí que lo que esclaviza al hombre es el pecado y la práctica del pecado. Pero Cristo nos ofrece libertad, porque solo Él tiene el poder de librarnos del cautiverio de Satanás. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, nos convertimos en esclavos del pecado. El arrepentimiento del pecado
nos da libertad. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento del pecado, somos libres. Entonces sentimos paz, descanso, porque nos hemos quitado esas cadenas, pero tenemos que arrepentirnos. No podemos seguir pecando porque ya el Señor cargó con todo esto. Él es el que nos da libertad. Jesús vino a librarnos de la ley. Y la libertad que nos ofrece Cristo es la única forma verdadera de libertad, porque la libertad en Cristo es duradera, ¿sí? Y es para siempre. Ser libres en Cristo significa que Él es el dueño de nuestra vida y que gracias a su obra redentora ya el pecado no controla más nuestra vida. Él nos dará las fuerzas para decirle no al pecado y para hacer su voluntad. La perfecta libertad nos la da Jesús cuando lo hemos recibido como Señor y Salvador. Es en ese momento, en ese preciso momento, cuando dejamos ser esclavos del pecado y pasamos a ser libres. Y hoy vamos a estudiar 4 puntos sobre la libertad del creyente. El primer punto es: la libertad del creyente es para estar firmes en Cristo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos hizo libres y nos quitó la esclavitud del pecado para vivir una vida en santidad. Y Pablo aquí nos habla de la parte práctica de la justificación. Y también nos habla de la parte práctica de la justificación por fe y de vivir en santidad. Eso es lo que nos quita la esclavitud, de ser pecadora, de estar pecando continuamente. Y también nos habla sobre la práctica en el proceso de la santificación, que es mediante el Espíritu Santo. De manera pues que la vida del creyente no es un campo de juego, sino un campo de batalla. Estamos en una constante lucha por mantener la posición que Dios nos ha dado. Pablo nos habla de estar firmes, pues ya Dios dio todo por nosotras. Cada persona decide vivir su propia libertad. Y la libertad de cada quien es una libertad que es falsa. Esa que tú haces con tu propio dominio es una libertad falsa. Porque esa es la libertad de la tiranía. Es la libertad de la rebeldía que te llevará a la destrucción, nos llevará a la destrucción, porque esta libertad va en contra de los principios de Dios. Y todo lo que es en contra de Dios es malo para nuestra vida. De manera pues que estar firmes significa que se necesita un esfuerzo para permanecer. Permanecer es algo constante, continuo en la libertad. Y por eso se dice que es una batalla, porque no es fácil, no nos están diciendo que sea fácil. Pero se puede facilitar estando todos los días como unas guerreras batallando en la presencia de Dios. Con Dios lo podemos lograr. Debemos estar firmes en la fe e inamovibles en la esperanza, teniendo mucho cuidado y sabiduría para no volver al yugo de esclavitud que es el pecado, porque el pecar nos separa de Dios. Ya vimos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Jesucristo nos ha hecho libres y nos ha dado una nueva naturaleza que nos identifica como hijas de Dios. Pero la vieja naturaleza también sigue peleando. La vieja naturaleza también sigue reclamando sus derechos y quiere engañarnos para que sigamos viviendo encadenadas en la esclavitud del pecado. El yugo de esclavitud nos dejará más enredadas en nuestros propios pareceres y nos dejará más llenas de frustraciones. En 1 de Juan 1, del 5 al 8, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas y la verdad no está en nosotros. Esto lo que nos quiere decir es que si guardamos la palabra de Dios, vamos a llegar a ser obedientes, porque la palabra de Dios nos lleva a la obediencia a Él. Así que si permanecemos en Él, podemos vencer el pecado, porque vamos a estar seguras en Cristo. Debemos andar como Él anduvo, como Jesús anduvo, no como nosotras queramos, no en nuestras propias fuerzas, haciendo lo que queremos hacer, ¿sí? Sino guiadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarnos. Nosotras mismas nos engañamos, queriendo justificar nuestro pecado o diciendo que lo que hicimos no estuvo mal. Pero el Señor que nos conoce, Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón. No podemos justificar el pecado. Esto sucede. Queremos justificar el pecado cuando nosotros no tenemos arraigada la palabra de Dios en nuestra vida. Esto hace que demostremos que no mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que confrontarnos, o somos del Señor o no somos del Señor, porque no podemos negar a Cristo con nuestra forma de vivir. Así que un verdadero creyente tiene siempre un buen fundamento y ese fundamento no lo mueve, no lo hace tambalear. La vida cristiana firme y constante produce el crecimiento en la obra del Señor, de que somos justificados por la fe en Cristo y no por la ley. Cristo debe ser nuestra vida y esto significa estar firmes en el Señor. Tenemos la capacidad para hacerlo por medio de lo que ya Dios ha hecho en nosotras. Así que el que tiene ese buen fundamento no se mueve fácilmente. Tenemos que estar firmes y constantes en el crecimiento de la palabra del Señor. El segundo punto para desarrollar es la libertad del creyente es para no pecar. Y lo vemos en Gálatas 5:13, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En este versículo se nos hacen varias observaciones que vamos a ir estudiando poco a poco. En el versículo 13a, la parte A dice, fuimos llamadas a libertad. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad para no pecar. Mujer, tengamos esto claro en nuestra mente. Fuimos llamadas a libertad, pero para no pecar. Fuimos llamadas a libertad y no al libertinaje. El libertinaje solo nos lleva a desobedecer, al desorden, porque el libertinaje es el desenfreno de nuestras pasiones. Entonces, cada una de nosotras decide si quiere vivir como libres o quiere vivir en pecado, como esclavas del pecado. Y aquí Pablo nos estaba diciendo que así como los Gálatas habían sido salvos por la fe, nosotras también. Y que debíamos, ellos los Gálatas y nosotras debíamos vivir una vida que le agradara al Señor. Eso también es para nosotras. Debemos vivir una vida que agrade a Dios. Por lo tanto, tenemos libertad al estar unidas a Cristo. Y esta libertad no es una regla, sino un principio de vida basada en la obediencia a Dios, porque la obediencia es la que hace a una persona libre. Hemos sido llamadas a ser libres, pero eso no nos da permiso para vivir como queramos. En Cristo somos libres, claro que sí, somos libres de la condenación y la culpa, pues Jesús llevó todas nuestras culpas y nuestros pecados al morir en la cruz.
En Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y la seguridad de vida eterna. También en Cristo somos libres del dominio del pecado. Y el pecado no tiene ningún dominio ya sobre nosotras. En Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. El poder de las tinieblas es un poder activo que esclaviza a la persona y se opone a la luz de Cristo. Pero gracias a la obra de Jesús, ya no andamos más en tinieblas, porque Él dice que el que le sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ninguna persona que está en este mundo de tinieblas tiene la luz, pero sí la necesita. Sí necesita la luz de Jesús para salir de esa oscuridad. El mundo de las tinieblas es un reino en rebelión contra Dios, y esta es la razón por la cual el ser humano lucha contra Dios. Pero gracias a ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos hoy tomar mejores decisiones y ser más correctas delante de Dios. También en Cristo somos libres. ¿Libres de qué? También del miedo. El miedo y el temor nos paralizan para no hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedos al que dirán, tenemos miedo a enfrentar a la gente para decir soy de Cristo. Tenemos miedo a esa nueva identidad en Cristo. En Salmos 34:4 dice el Señor, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El miedo nos encadena y nos lleva a pecar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo y el temor no vienen de Dios, pero el dominio propio, el amor, sí vienen de Dios. Hay otra observación que nos hace el versículo 13. El 13b nos dice, fuimos llamadas para oponernos a los deseos de la carne. El versículo 13b dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo deja en claro que la libertad en Cristo no es tolerancia a las inclinaciones humanas, no es un medio para satisfacer los deseos de la carne, sino un sinónimo de la libertad en Cristo. Sí, es un sinónimo de lo que ya Cristo ha hecho en nuestra vida. En este contexto carne, vemos entonces que es la parte egoísta del hombre, es la parte carnal del hombre que quiere hacer siempre su voluntad. Cristo no nos da para eso libertad, Él nos da libertad para obedecerlo, para hacer sus principios. Pablo exhorta también al creyente para tener libertad, no como quien tiene pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En 1 de Pedro 2, 15, 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí vemos que el pecado puede hacernos callar para mostrar la ignorancia que tenemos. Nosotros necesitamos obedecer a Dios para ser siervas de Dios. El pecado puede ser concebido desde la mente, pero el ser puesto en obra lo hace visible. Cuando cometemos el pecado se hace visible y todo el que practica el pecado tiende a vivir en su estado natural, en esa naturaleza caída. Claro está, hay una diferencia entre cometer pecado y permanecer en el pecado. Y nos dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es un giro total en nuestra manera de pensar y de actuar, a un cambio de impureza mental a la santificación. Y es por eso que un creyente cuando comete pecado se arrepiente, confiesa su pecado y pide perdón y se aparta. Pero una persona que permanece en el pecado, por el contrario, no siente preocupación por el pecado, por lo que ha hecho, por lo que hace, y más bien justifica su actuar pecaminoso
y por lo tanto nunca confiesa su pecado, nunca pide perdón, nunca recibe perdón y nunca se aparta del mal. Esta clase de personas están en contra de Dios. Todos tenemos tentaciones y hábitos difíciles de vencer, pero no es un pretexto para seguir encadenadas al pecado. Esta es la base que Satanás usa para hacernos creer y pensar que no podemos vencer la tentación. Debemos someternos a Dios para no caer en las artimañas del tentador. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tan solo fuéramos obedientes y nos sometiéramos a Dios, tendríamos libertad para no pecar. Un creyente cuando comete pecado se arrepiente, como ya lo vimos. Pide perdón, le duele haber pecado, se confronta. Pero el que lo hace continuamente, ese que lo comete una y otra vez deliberadamente, no le importa, porque permanece en el pecado, no se preocupa por un cambio de vida. Sigue las obras de sus manos, sigue sus propios impulsos, sus propias pasiones. Y esta persona jamás recibirá perdón. Por eso, mujeres, no hay libertad para pecar. La nueva naturaleza aborrece el pecar y ama la justicia de Dios. Eso debe confrontar nuestra vida. Si estamos complaciendo los pecados del pasado y que tal vez nos esclavizan en el presente, o estamos amando la justicia de Dios. Muchos creyentes aceptan el pecado como si fueran experiencias normales de la vida y justifican su forma de pecar y proceder. Se someten a su propia carne, negando así ser hijas de Dios, porque rechazan el llamamiento del Señor a una vida santa. Por eso vivir en la carne es vivir en derrota espiritual. Yo sé, mujer, que tú y yo no queremos vivir en derrota espiritual. Otra observación que nos hace en el versículo 3, en la parte C, es que fuimos llamadas para servir. Y dice, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor es servirse los unos a los otros, libre de toda carga, libre de hacer por obligación las cosas. El servicio siempre abre los brazos para hacer lo que pueda por el otro. Qué lindo es servir desprendidamente, sin esperar nada a cambio. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos, a ellos hagamos el bien. Mayormente, ayudémonos unos a otros. Debemos servir al hermano, pero ¿cómo? Con amor, como lo hizo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, como dice en Marcos 10:45, y sé que muchas se lo saben, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre el verdadero amor y el verdadero servicio es dar, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo das tu amor? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Qué pasa en nuestra vida para darle a otro lo que necesita, para ayudarles? El tercer punto que vamos a estudiar es la libertad del creyente es para amar al prójimo. ¡Wow! Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo comprende que la ley se puede resumir en un solo mandamiento: amar a los demás como a ti mismo. Solo se puede amar cuando el amor de Dios se ha revelado en nuestra vida. Dios quiere que nos amemos puro y sinceramente. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor no ofende,
El amor no se aprovecha del otro, no hace daño, no obtiene beneficios propios. Jesús entregó su vida en un acto de amor. Y por ese amor tú y yo podemos dar también amor. Y por ese amor tú y yo podemos llenar de amor a los demás. Podemos ayudar a los demás. Sí, podemos manifestar amor los unos a los otros. Por eso por ese amor que Dios ha derramado en nosotros, podemos amar al hermano y al prójimo. Podemos sentir el dolor del otro. Podemos tener compasión por el otro. El que no ama no tiene a Dios y permanece en un estado de muerte espiritual. Quien no ama y dice que es de Dios, se engaña a sí mismo. El amor es la mayor virtud. En 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Jesús entregó su vida en un acto de amor. Y por ese amor tú y yo fuimos dotadas para tener libertad y para dar amor a los demás. El que ama a su hermano permanece en la luz, porque está siendo guiado por la luz de Cristo. ¿Cómo vamos a decir que amamos al hermano, amamos a un hermano haciéndole mal? ¿O cómo vamos a decir que amamos al hermano teniéndole odio o llenos de rencor? No podemos mostrar el amor de Dios así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y así en la forma que tú te amas puedes amar a los demás. Porque el amor comienza por uno mismo. Ama a los demás como a ti mismo, nos dice el Señor. Entonces el amor debe ser bondadoso, benigno, porque el amor expresa preocupación y cuidado. El amor demuestra compasión y empatía. Debemos ser compasivos y amorosos los unos con los otros. El cuarto y último punto a desarrollar es la libertad del creyente es para no dañarse entre sí. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La raíz de la palabra morder es torturar, es hacer daño, es consumir, es arrancar. Así que la palabra morder es un modo de ataque, es clavar los dientes para hacer presa a una persona. Los animales se atacan entre sí para obtener un beneficio propio. Morder es también cuando tú muerdes a una persona, estás murmurando, la estás criticando, la estás dañando. Nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia por naturaleza a querer mordernos los unos a los otros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a esa esclavitud, a estar hablando mal de los demás, a murmurar de los demás, a levantarles falsos testimonios. Pero el ejemplo bíblico más contundente fue Caín y Abel. Los celos, la envidia y el querer ser mejor que el otro llevan a Caín a matar a su hermano. Esa forma es matar porque es dañar, es morder para consumirse unos a otros, es hasta lo último. Pero ¿saben? Esto es premeditado, porque un animal salvaje no ataca al otro de un momento a otro. Él lo rodea, lo conoce, sabe su debilidad para poder atacar. Y eso es triste, porque muchas veces nosotros lo hacemos aún con las personas que más amamos. Entonces, vemos, Dios no nos ha llamado para esto. Dios nos ha llamado a ser bendición para nuestros hermanos, a amarnos, a apoyarnos, a ayudarnos. Cuando caemos en esto, estamos en esclavitud nuevamente. Tenemos que reflexionar cómo estamos andando, cómo tratamos al hermano. Debemos reflexionar en todo lo que daña al otro para no caer en la esclavitud del pecado.
La libertad en Cristo no daña a nadie, no atenta contra el otro. La libertad en Cristo no permite que seamos hermanos falsos. La falsedad es parte de mordernos, es parte de dañarnos. Dios no quiere que andemos como perros y gatos. Dios no quiere que que codiciemos lo ajeno. Dios no quiere que condenemos al otro. Dios no quiere que calumniemos al otro. Así que la verdadera libertad no destruye al hermano. El principio que gobierna la libertad cristiana es el amor. La falta de amor lleva a la destrucción completa. Cuando se ataca al hermano en la fe, rechazamos la libertad que nos fue dada en amor. En lugar de comerse y morderse mutuamente, debemos andar en la libertad que Cristo nos dio. Cristo lo dio todo por nosotros. Él pudo haberse negado, pero no lo hizo por amor. Pues nosotros debemos andar en amor sin hacernos daño. Debemos renunciar al mal. Debemos estar listos para ayudar al hermano. Recordemos esto. Aquel a quien pisoteamos hoy, tal vez sea quien nos extienda la mano mañana. De modo que hemos sido llamados a la libertad del amor. Los esclavos del amor son los verdaderos libres. No nos olvidemos de esta frase que me pareció muy linda. Los esclavos del amor son los verdaderos libres. También, como conclusión, mujeres, Dios no tiene hijos perfectos, pero tiene hijos moldeables. Dios mismo nos moldea, porque Él es el alfarero. La verdadera libertad está cuando te dejas moldear. Ese día cuando tú dices que necesitas a Jesús y quieres ser moldeada por Jesús, por Dios mismo, ese día comienza tu verdadera libertad. Él quiere transformarte en un vaso de gloria, como a la misma imagen de su Hijo Jesús. Mujer, la libertad en Cristo nos trae bienestar espiritual, nos trae descanso para nuestras almas y nos ayuda en nuestra relación con los demás. Dejémonos que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nuestras vidas y vivamos como creyentes libres del poder del pecado para la gloria y honra de su nombre. La libertad en Cristo nos trae bienestar espiritual, nos trae descanso, mujer, no nos olvidemos de esto. Queremos ser libres, pero libres para caminar con el Señor de su mano. Queremos ser libres, pero libres para hacer la voluntad de Dios. Libres para no pecar, no nos olvidemos de esto. El pecado nos encadena. No queremos seguir viviendo en cadena. Hemos peleado la libertad por mucho tiempo, pero se nos olvida que la libertad es en Cristo. Él es el único que nos hace libre. Así que, mujer, las animo para que vivamos en el Señor, que cada día nuestra vida muestre que somos libres en Él y podamos edificarnos unas a otras. Y vamos ahora a finalizar en oración a Dios. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por lo que nos mostraste a cada uno, por lo que le hablaste a cada uno, lo que hablaste especialmente en mi vida, Señor. Tú mejor que nadie lo sabes, Padre. Y yo te pido, Dios, para que todas podamos aprender más de esto, Señor, de la libertad en ti, de vivir como libres y no como esclavas, Señor. Que podamos amar con libertad, que podamos abrazarnos en libertad, que podamos ser de verdad, Señor, hijas tuyas mostrando tu amor, Señor. Padre, te doy gracias por lo que nos has revelado en este tiempo, en esta enseñanza, y que lo pongamos en obra, Dios, que podamos manifestar, Señor, que somos mujeres moldeables, Señor, que nos dejamos moldear por ti, que, Señor, si hoy tú nos has mostrado nuestro pecado, nuestras debilidades, Señor, las confesemos, pidamos perdón y seamos libres, Señor, para vivir
como tú quieres en santidad, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada mujer que está escuchando, Dios, esta enseñanza. Te pido que las bendigas, nos bendigas grandemente, Dios, para caminar contigo, Señor. Gracias, Papito Dios, te doy por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que harás, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mujeres, las amo, Dios las bendiga.